Sí, bueno, no es el único, ¿no? Pero la verdad que si no se han inscrito todos, no sé por qué motivo no se habrán inscrito si tenían fecha tope, ¿no? Y bueno, Sí, pues dicen, o sea, yo que trabajo en lo personal, mire, he pedido permiso. El anuncio decía que a partir de las 8 de la mañana iban a escribir. Yo madrugué y le dije, supuse, no ser uno de los primeros y ya hasta una hora tardar en inscribirme. Le dije, voy a llegar a las 9. Y resultó que a las 10 menos cuarto recién abrieron. mm, sí, Y fue casi 2 horas y algo que estuve en la cola. O sea, demoró mucho, ¿no? Hice el esfuerzo, ya me llamaron la atención por incumplir el horario que yo había prometido. Y claro, ahora lo han cambiado a un día laboral, igual el examen. sí, Y en mi trabajo yo como, o sea, aparte que no me voy a poder concentrar, no hay un ambiente donde yo le diga o le pueda exigir a mi jefe, por favor, nadie entre porque tengo que dar el examen, ¿no? claro, no dice en qué horario va a ser, o le dijeron. Mm, No, a nosotros nos dijeron que iba a ser en la mañana cuando fui. Yo pregunté. Domingo a partir de la mañana van a empezar los exámenes. Van a haber un tipo rol, creo que dijo, Ya, algo así. vamos a preguntar. Pero Posiblemente como es viernes puede ser que haya los horarios, pues no normales, ¿no? Por algo se inscriben en la tarde, en la noche, ¿no? sí, ojalá sea así. Sí. No Sí, sé si pero puede ahí hablar sí, por esa opinión. claro, no, yo voy a hablar con la gente de administración porque bien que me lo comenta, ¿no? Para darle los casos también para que consideren horario. Pero de todas formas es bueno que ustedes lo comuniquen, ¿no? Lo pasen en los grupos de WhatsApp. Por ejemplo, está el grupo de tres, creo que es el lenguaje solamente, pero bueno, ahí pueden pasar, pues, ¿no? Indicar, bueno, Yo directo a los administradores le envío mensaje yo dando mis casos porque, o sea, mi trabajo es un ambiente pequeño y somos varios, digamos, y donde tendría que salirme afuera, ahí al patio, no sé, y no es lo mismo. claro, no, obviamente. Bueno, de todas formas yo le voy a comentar su caso, que imagino que no es el único, ¿no? Imagino que hay otras personas también que trabajan, ¿no? Puede ser de repente que habiliten un horario para esos casos especiales, pero sería bueno que lo comuniquen para que ellos sepan, ah, bueno, tenemos, por decir, unas 20 personas o 50 personas que no pueden durante el día, habilitaremos uno o dos grupos a partir, digamos, desde las 7 de la noche, qué sé yo, ¿no? Entonces sería bueno que lo comuniquen todos los que tengan ese mismo inconveniente, ¿no? Para que lo tomen en cuenta. Imagino que sí lo han tomado, pero tal vez no lo han comunicado con horarios, ¿no? Pero de todas formas yo se los voy a comunicar, les voy a hacer conocer, ¿no? Que hay postulantes que no pueden en el día, ¿no? Pero es bueno que lo hagan saber, ¿no? Para saber más o menos la cantidad, ¿ya? Sin caso es el caso de otros también. Bueno, ya, ok, Y gracias. ya no hay por qué, Mauricio. Bueno, en base a eso entonces los planes cambian un poco, lo que teníamos pensado hoy día, y como las fechas se van acortando, pues bueno, va a ser necesario continuar, seguir avanzando, ya, para que podamos un poquito avanzar lo más que se pueda, sobre todo esta materia, ¿no? Porque son bastantes temas, muchos más temas, ¿no? Y bastante un poco, no complejos, ¿no? Sino que bien detalladitos las cosas, ¿ya? Bueno, solamente un pequeño pantallazo a lo que estuvimos viendo en la unidad 6, ya, el pronombre, vamos a empezar. Y bueno, ya vimos el tema de la definición, dijimos que es el que reemplaza, ¿no es cierto?, al nombre, ya sustituye al nombre propio, o en caso de un sustantivo común, ¿no? Cuando estamos hablando de una persona, ¿no es cierto? Entonces, o hacer alusión a alguna cosa, ¿no? Entonces, básicamente podemos decir José está aquí, en un ejemplo, ¿no? O él está aquí. Eso quiere decir, nosotros estamos reemplazando el nombre propio por un pronombre. Bien. Ya vimos el tema de la morfología, ya cuáles son aquellos que tienen por género, por número, plural, singular, no se olviden. Y cuáles son, ¿no es cierto? Aquí tenemos él, ella, ¿no es cierto? Lo que estuvimos viendo. Ahora nos decía también que hay algunos que no aceptan modificación.
¿ya? Como el caso de yo, tú, usted, me, sé, etcétera, ¿no es cierto? Hay unos que se escriben tal cual se mencionan, no hay una variación dentro de la misma palabra, ¿no es cierto? Son pronombres invariables, como dice ahí mismo en el texto, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo puse aquí algunos ejemplos para tratar de ilustrarlo porque estuve haciendo la revisión, ¿no? Por ejemplo, dice, me gustan tus lentes, ¿no? Podríamos estar utilizando ahí el pronombre me, ¿no es cierto? Me gustan tus lentes, ¿no? Está haciendo alusión de la persona de quien está hablando, ¿no es cierto? Yo estoy hablando y estoy diciendo yo, ¿no es cierto? Podríamos cambiar, por ejemplo, ahí, indicar, si bien podemos también cambiar por un nombre, ¿no es cierto? Podremos decir, a Juan le gustan tus lentes, ¿no? Si hablamos en segunda persona, ¿no es cierto? Lo mismo sucede también con invariables en cuanto a género y número como y persona, perdón, en el caso como nadie o alguien, ¿no es cierto? No estamos dando una especificación de género ni de cantidad. Por ejemplo, dice, nadie fue al velorio, ¿no es cierto? No estamos indicando ningún género, ni masculino, ni femenino, ¿no es cierto? Ni siquiera una cantidad, ¿no? No dice plural ni singular, ¿no es cierto? Bien podremos decir nadie, pero estamos queriendo referir a varios, ¿no es cierto? En algunos casos la expresión nos dice nadie fue, ¿no es cierto? Y podemos estar hablando de dos personas, ¿no es cierto? Entonces depende del contexto, pero básicamente a eso se refiere, ¿ya? Para un poquito adentrar en esta parte. Ya, bueno, después estuvimos viendo el caso del género del pronombre. Ya, cuando hablamos en pronombres de tres géneros, tenemos el él, el ella y el yo, ¿no es cierto? Tanto masculino, femenino y como el género común. Ahora, en el tema del pronombre de género neutro también designa cosas indeterminadas, dice un conjunto de ellas, como en el caso de ello. Ya también equivale, ese ello, cuando hablamos ello, también equivale a eso, podemos decir. Por eso le decía, el pronombre puede indicar un reemplazo de un nombre propio, o en algunos casos de algo, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí hay un ejemplo diciendo no quisiera que ello fuera de relevancia, ¿no es cierto? Estamos reemplazando ahí algo, ¿no es cierto? En el caso de ello, perdón, podríamos reemplazar por decir, estamos hablando de algún objeto, puede ser de algún documento, ¿no es cierto? Alguna, por decir, algún documento legal, ¿no? Podemos decir, no quisiera que este documento fuera de relevancia, ¿no? Podríamos decir, ¿no? En esa forma estaríamos reemplazando el ello. También podríamos decir eso, ¿no es cierto? No quisiera que eso fuera de relevancia, dice, ¿no es cierto? Como diciendo, no quiero que esto se vea demasiado importante o darle mucha importancia, básicamente eso dice el ejemplo, ¿no es cierto? Bueno, después estuvimos hablando el tema de los números de pronombres cuando hablamos en primera persona, ¿no es cierto? En segunda o en tercera persona, entre temas de singular y plural. También tenemos del género masculino y femenino. Bien, cuando hablamos para explicar un poquito del pronombre en primera, segunda o tercera persona, puede ser que ya muchos lo sepan, ¿no es cierto? Cuando hablamos en primera persona, estamos hablando de la persona de quien lo habla, ¿no es cierto? ¿Quién está hablando? ¿No es cierto? Esa es la primera persona. La segunda persona viene a ser a la persona a la cual yo le estoy dando la oración o a la cual yo le estoy hablando, ¿no es cierto? Y una tercera persona sería yo le estoy hablando a una segunda persona sobre otra persona. Esa la otra persona sería la tercera. Por ejemplo, estoy yo, ¿no? Y está, por decir, Mauricio conmigo y yo le estoy hablando, por decir, de Jimena, ¿no es cierto? Yo le digo a Mauricio, bueno, Jimena siempre está asistiendo a clases, ¿no es cierto? No me estoy dirigiendo a Jimena, ni ella me está escuchando tal vez inclusive, ¿no es cierto? Yo estoy hablando con Mauricio, yo soy primera persona, Mauricio es segunda persona y Jimena es la tercera persona, de la cual se está hablando, ¿ya? Para que quede claro ese tema. No sé si lo conocen de esa forma y si se ha entendido lo que he explicado. ¿Está entendible? No. Sí, Licen, se entiende. Ya, muy bien. Bueno, es un poco para refrescar, me parece que estaban muy callados la anterior clase, me pareció necesario. Bueno, luego vimos el tema de las funciones, el significado, ¿ya?
del pronombre, ¿ya? Vimos los conceptos, algunos conceptos importantes, por ejemplo, el concepto de un lingüístico, aquí dice de académico, ¿no es cierto? Cuál era su conceptualización de los pronombres, que nos dice palabras que señalan a los seres de una manera provisional o en otros señalan a los objetos, dicen, ¿no? Entonces pueden señalar personas, ya seres en todo caso, o animales también pueden entrar, ¿no es cierto? Podemos reemplazar el nombre también, ¿no? Con ellos, ¿ya? En el caso de la clasificación de pronombres, decía que había doble clasificación de los pronombres, una fónica y la otra semántica, ¿ya? No se olviden, cuando hablamos de esto, estamos hablando de las pronunciaciones o en el caso de la escritura o de la forma de llevarlo a cabo dentro de una oración, ¿no es cierto? En el caso de los pronombres, bueno, vendrían a ser el tema de las conjugaciones más que todo y cómo se modifican dentro de su estructura, ¿no es cierto? Hay algunos que sí pueden aceptar modificaciones o añadiciones para volverlo o singular o plural. Podemos decir en el caso usted o ustedes, ¿no es cierto? Lo volvemos plural. O en el caso número. Bien. Vimos el tema de la clasificación fónica, ya hemos visto el tema de que son o tónicos o átonos, ¿ya? Existen pronombres que son tónicos, ¿ya? Dentro de una misma oración pueden haber pronombres tónicos y átonos, más adelante vamos a ver, ¿ya? Como pueden existir o solo átonos o solo tónicos, ¿bien? Entonces ya saben que tónico es donde lleva la fuerza de voz y átonos donde no lleva la fuerza de voz, pero sigue siendo en este caso un pronombre, ¿bien? Ahora, nos dice que los pronombres tónicos, ¿ya? Tenemos los personales, demostrativos, posesivos, indefinidos, numerales, interrogativos y exclamativos, ¿ya? Y en el caso de los átonos tenemos algunos personales, relativos, reflexivos y recíprocos. Vimos esta parte en qué consistía. En el caso de los semánticos, ya vemos que tenemos los personales, demostrativos, indefinidos, numerales, interrogativos, exclamativos, posesivos, relativos, reflexivos y recíprocos. Bien, esto ya pudimos verlo. Bien, vimos el tema de pronombres personales tónicos, ya. Y estábamos viendo el tema de los pronombres personales tónicos sin una preposición, ya, que no llevan una preposición dentro de la misma oración, ya. De ahí estuvimos viendo el tema de la función que desempeñan los pronombres dentro de la oración. Vimos que dentro de la oración funcionan como núcleo, ¿ya? O como sujeto. No se olviden que dentro del sintagma nominal viene a ser la parte importante de la oración, ¿no es cierto? La cual nos está explicando el resto, perdón, el cual nos está dando un punto para la explicación del resto de la oración, ¿ya? Entonces, ya vimos este ejemplo, ¿no es cierto? Ahí estaba mencionando un pronombre, ¿no es cierto? Está hablando de una persona masculina, ¿no es cierto? Ahora, nos dice la explicación más abajo que el pronombre personal tónico, él, ¿ya? Porque sabemos que lleva la tilde, está en función del sujeto, dice, porque es de quien se habla en la oración, núcleo del sintagma y por lo tanto concuerda con el verbo en número. Cuando dice concuerda con el verbo, quiere decir que si hablamos de una persona en singular, el verbo tiene que estar en singular, ¿no es cierto? No podría decir él pintan, ¿no es cierto? Entonces no suena coherente. Por eso es que dice que debe ir acorde al verbo en número, dice, ¿no? En caso singular o plural. Si dijera pintan, no estaríamos hablando de él, pero podríamos seguir hablando de masculinos o femeninos y podríamos decir ellos, ¿no es cierto? Ellos pintan cuidadosamente, ¿ya? A eso se refiere cuando debe ir, dice, acorde al verbo en número. Bien. Bueno, estábamos viendo el tema del pronombre tónicos con preposición. Nos decía que estos pronombres se caracterizan porque siempre van acompañados de una preposición y pueden aparecer tanto en el sintagma nominal como en el verbal, ¿ya? O sea, pueden aparecer en uno o en el otro o en los dos. Ahora, tenemos aquí algunos que dicen mí, conmigo, contigo, ti, contigo, usted, sí, consigo, ellos, nosotros, etc. Bien, eso vienen a ser los pronombres personales tónicos,
¿ya? En los cuales se da la fuerza de voz, ¿no es cierto? Bien. Ahora, en estos pronombres nos dice que cumplen diferentes funciones en la oración dependiendo si están en sintagma nominal o verbal. Si están en el sintagma nominal, ¿ya? Cuando están en este sintagma cumplen la función de sintagma preposicional, o sea, cumplen la función como de una preposición, ¿ya? No se olviden que el tema de la preposición, ya, es el que va acompañando, ¿no es cierto? Dentro de, en este caso, sintagma nominal, pero el que va con el núcleo, ¿bien? Ahora, cuando está en el sintagma verbal, ¿ya? Pueden estar en función de complemento directo, complemento indirecto o como atributo. Creo que hasta por aquí quedamos la anterior clase para que nos orientemos un poquito más. Estuvimos hablando de que en qué consistía complemento directo, en qué consistía complemento indirecto o en el caso de un atributo. Bien, uno de sus compañeros estuvo explicando, si no me equivoco, creo que era José Mauro, no me recuerdo bien, pero nos estaba indicando acerca de cómo cumple la función de un complemento. Entonces, cuando hablamos de complemento, está hablando de una complementación, está añadiendo algo más, en este caso ya sea al pronombre o al verbo, ¿no es cierto? Como que complementa directamente. Cuando dice complemento indirecto, ¿no es cierto? Viene a ser que viene el verbo, ¿no es cierto? El complemento o el pronombre, y en todo caso viene otro complemento más. Por eso el ejemplo que mencionaba y por decir decía lo veo a él, ¿no es cierto? Con decir lo veo ya podríamos estar indicando la oración, ¿no es cierto? Estamos hablando de que está viendo algo. Cuando decimos a él ya nos está dando un complemento, ¿no es cierto? Si ponemos otro complemento, que enseguida vamos a ver otro ejemplo más adelante, ¿no? Podríamos decir lo veo a él allí, ¿no es cierto? Como que está haciendo un complemento más dentro de la misma oración del pronombre, en este caso tónico, ¿no es cierto? Está mal ahí el ejemplo, ¿ya? En donde dice tónico viene a ser donde dice él, ¿no es cierto? Donde está marcado. Bueno, nos tocaba ver esta parte del tema de la función, tónicos en función de complemento indirecto. Nos decía que estos pronombres también van acompañados con preposición y reiteran el pronombre átono que le antecede. Nos dice se lo pidió, dice a ella, ¿no es cierto? Creo que también vimos un poquito esta parte, ¿no? Nos decía que en el sintagma verbal ellos pueden aparecer antepuestos o pospuestos, o sea, antes o después del verbo, pero siempre forman parte del sintagma verbal. Ahora, en cualquiera de las funciones, ya sea de las que menciona antes o en este caso esta, por ejemplo, nos dice antepuesto o pospuesto, ¿no es cierto? Por decir, en la oración primera dice a ti no te atiendo hoy, dice, ¿no es cierto? Ahí estamos indicando directamente antes del verbo, ¿no es cierto? En el caso de en el siguiente ejemplo dice la atiende solamente a ella, ¿no es cierto? Entonces ahí vemos que en la oración cambia y ya va pospuesto, va al final, ¿no es cierto? O en todo caso después del verbo. Ahora, en tónicos en función de atributos, ¿ya? La misma palabra nos dice que les da un atributo más, ¿no es cierto? Como una atribución, como que atribuye algo, ¿ya? Por decir, a la oración, ¿no es cierto? Por decir, nos dice, cuando están en esta función hacen parte del sintagma verbal y están acompañados de un verbo de estado. Por ejemplo, dice, este regalo es para ti, ¿no es cierto? Le estamos dando una cierta atribución, ¿ya? Le estamos atribuyendo algo. ¿Bien? Ahora, en el caso de los pronombres personales átonos, ¿ya? Se los llama así porque en la cadena del habla son palabras inacentuadas. Se caracterizan porque al interior de la oración estas forman átonas, solo hacen parte del sintagma verbal antepuesto, pospuesto al verbo. Y en el caso tenemos el ejemplo que dice, le entregué el regalo, ¿no es cierto? O cómpralo al crédito. Entonces vemos que están añadidos
¿no es cierto? En el caso del, bueno, el primero está antepuesto, ¿no es cierto? Y el otro va como añadido en el caso del verbo, ¿no es cierto? Pero ya estamos haciendo una denotación de un pronombre, ¿no? Le estamos diciendo a alguien, cómpralo, ¿no es cierto? Entonces va añadido dentro de este mismo, de este mismo, de este mismo verbo. ¿Bien? En el caso de los pronombres personales y átonos, aquí tenemos en el caso del singular y plural, como es la conjugación. Cuando hablamos de me, tenemos en plural nos. En te, tenemos os. Y en el caso del tercero, el singular, cuando hablamos de tercero, ¿no? Ya vimos el tema de primero, segundo y tercero, decimos el lo, la, le o se. Y en el caso del tercero de plural, decimos los, las, les, se. Bien. Ahora, las funciones de los pronombres personales átonos. Nos dice, unos funcionan como complemento directo e indirecto indistintamente, dice. Otros solo como complemento directo y otros solo como complemento indirecto, conforme al siguiente esquema. ¿Ya? Nos dicen, funcionan como complemento directo o indirecto el me, el te, el nos y el os. Ahora, solo funcionan como complemento directo el lo, los, la y las. Y como complemento indirecto el se, le y les. ¿Bien? Ahora, en el caso de los pronombres me, te, nos, os, pueden funcionar como complemento directo e indirecto y no presentan cambios de género. En cambio, lo, la, los, las solo funcionan como complemento directo y presentan diferencia de género y número, o sea, género masculino, femenino o singular y plural. Por último, tenemos el le y el les. Solo funcionan como complemento indirecto y tienen variación de número y no de género, dependiendo a quién se refieran. Por ejemplo, dice, en tanto que se, por ejemplo, no cambien ni de género ni de número. ¿Bien? Ahora, los átonos en función de complemento directo. Cuando el pronombre personal átono, ya que no lleva la fuerza de voz, está en función de complemento directo, no lleva preposición y suele ir antepuesto o pospuesto al verbo. Cuando va antepuesto, va inmediatamente antes del verbo y se lo llama también proclítico. Se reconoce, perdón un segundo, se reconoce porque sustituye al complemento directo en la oración, ya cumplen esta función los pronombres átonos que dicen me, te, nos, os, la, las, lo y los. Por ejemplo, dice, he comprado una TV o una televisión hoy. La otra sería como complemento directo, tenemos el pronombre átono y nos dice la he comprado hoy, ¿no es cierto? Vemos que funciona como complemento directo, ¿no? Porque estábamos hablando también de género, ¿no es cierto? Porque decimos una televisión o la televisión, ¿no es cierto? Hablamos de un género femenino para esta palabra, para este objeto, ¿no es cierto? Bien, o en este caso, ¿qué vendría a ser la TV? Hablando lingüísticamente. Un sustantivo, un adjetivo, ¿qué vendría a ser? A ver, ¿quién me puede decir eso? A ver. La televisión, dijo Lice. Perdón, Lady. Buenas noches, Lice. La televisión, dijo. Sí, la televisión o televisión, en ¿Sustantivo? todo caso. Sustantivo. Sí. Ya, ¿por qué sustantivo? Porque es algo que podemos tocar, es algo concreto. Ya, bien. Sí, es un sustantivo, ¿no es cierto? Es un sustantivo, bien. Entonces se entiende en qué consiste, bien. No olviden que cuando hablamos de pronombres también, al sustituir el pronombre no precisamente es una persona. Dice más adelante, ¿no es cierto? Como leímos hace un momento, que puede sustituir un objeto. Y en este caso lo está sustituyendo por el la, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de un sustantivo de género femenino, ¿no? Si fuera un sustantivo de género masculino, diría lo he comprado hoy, ¿no es cierto? En este caso diría la he comprado hoy. Bien, eso para que se entienda. Entonces, no se olviden, el pronombre sustituye nombre y en algunos casos objeto.
Y las conjugaciones son acordes de que si el objeto o la persona es masculino o femenino. Y como vimos, también hay algunos de género común que pueden referirse indistintamente a cualquiera de los dos géneros, ¿no es cierto? Bien. Ahora, el tema del pronombre átono en función de complemento directo. Cuando designan persona, puede ser reiterado en la oración por medio de la forma tónica del mismo pronombre con la misma función, pero precedido de la preposición. Ahora, tenemos, dice, el sintagma nominal, dice, el jurado, ¿ya? Eso vendría a ser como el núcleo, dice, me eligió a mí. Si se dan cuenta en el sintagma verbal, no se olviden que estos tipos de pronombres que funcionan como complemento están yendo en el sintagma verbal, como dice más adelante. Entonces dice el jurado, que viene a estar el núcleo, me eligió a mí. Entonces ahí vemos que el pronombre, tenemos el pronombre átono y el pronombre tónico, ¿no es cierto? Y que funciona como complemento directo. Si se dan cuenta, ahí vemos que ya tenemos el me, que está refiriendo que yo estoy hablando sobre mí mismo, ¿no es cierto? Estoy indicando a la segunda persona algo sobre mí, ¿no es cierto? En este caso dice, me eligió a mí. Yo estoy indicando y estoy dando este otro pronombre dentro del mismo sintagma verbal, pero ya de forma tónica. No se olviden que el mí, ya, que viene de posesivo, debe ser quien lleva la fuerza de voz, ¿no es cierto? Es como que yo estoy haciendo una afirmación, una posesión, que ya yo estoy dando una posición de una posesión en este caso. Por eso dice posesivo, ¿no es cierto? Y el ejemplo es cabalmente bien clarito, ¿no? Dice el jurado, me eligió a mí. Yo estoy dando, ¿no? Como se dice, una afirmación de posesión. Bien. Ahora, cuando va pospuesto al verbo, llamado también posesión, enclítica, ya la anterior ya vimos, va inmediatamente después del verbo, formando con él una sola palabra, que también ya lo vimos. Esto sucede cuando el verbo está en imperativo, infinitivo o en gerundio. Muchos de los que hicieron la tarea, habían varios ejemplos donde se hicieron ejemplos con este tipo de verbo, ¿ya? Sobre todo en el tema del infinitivo, ¿no? Pero que sí funciona en este caso, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí tres ejemplos, que cuando está en imperativo, dice, sáquelo de aquí inmediatamente. Cuando está en infinitivo el verbo, voy a sacar, no se olviden del ar, ¿no es cierto? Cuando estamos hablando tenemos el ar, er, ir, ¿no es cierto? Voy a sacarlo, ya lo estamos añadiendo, ¿no es cierto?, al verbo, de aquí inmediatamente. Ahora, cuando hablamos de gerundio, no se olviden de gerundio, cuando estamos hablando de la acción del momento. Entonces aquí dice, ve sacándolo de aquí inmediatamente, ¿no es cierto? Estamos hablando de la acción de ese momento. No se olviden el ando, yendo, el ar, er, ¿no es cierto? De cómo se conjuga para saber qué tipo o modos de verbo son. Bien. Entonces, así funciona en el tema de cuando está pospuesto al verbo, ¿ya? Se puede añadir, ¿no es cierto? Forma una sola palabra junto con el verbo, porque ahí nos damos cuenta que estamos hablando de un verbo, ¿no es cierto? Sacar, por ejemplo, en distintos modos de verbo, ¿no? Saqué, sacar y sacando. Bien. ¿Está entendible hasta ese momento? ¿Sí? No. Bueno, imagino que sí. Ok. Nos dice si además del pronombre átono en función de complemento directo aparece la forma se, ya no, seguimos hablando de pronombre, en función de complemento indirecto, este irá siempre delante. Nos dice se lo dijo inmediatamente, ¿ya? Creemos que podría funcionar como preposición, ¿ya? Pero seguimos hablando de la misma persona, ¿no es cierto?
Entonces dice, ahí está complemento indirecto y complemento directo. ¿Ya? Bien. Ahora, nos dice, si ambos pronombres átonos en función de complemento directo e indirecto aparecen pospuestos a un verbo, ya sea imperativo, infinitivo, gerundio, como hemos visto, este se une al verbo formando con él una sola palabra, tal cual como la anterior, pero la forma se va en primer lugar. Por ejemplo, aquí tenemos, por eso vemos distintas formas de palabras, ¿no es cierto? Dependiendo del contexto. El primero en imperativo dice, díselo inmediatamente. E infinitivo, decírselo. Y en el caso de gerundio, diciéndoselo. Bien. Entonces, todos vemos que vienen de decir, ¿no es cierto? Del verbo. Aquí vemos en infinitivo, en ir, ¿no es cierto? Bien. Entonces, de esa forma se conjuga el tema de los pronombres. En el caso de los pronombres átonos, ¿no es cierto? No llevan una fuerza de voz justamente en estos pronombres. Bien. Ahora, tenemos el pronombre átono en función de complemento indirecto cuando el pronombre personal átono está en función de complemento indirecto. Ahora, al igual que el pronombre complemento directo, se caracteriza por no ir precedido nunca de preposición y por colocarse normalmente en la oración, delante o detrás del verbo. Pueden cumplir la función de pronombre complemento indirecto las formas me, te, se, nos, os, le y les. En el les no presentan diferencia de género, ¿ya? Sin embargo, cuando coinciden los pronombres complemento directo e indirecto en la oración, el complemento indirecto les cambia para se por razones fonéticas, ¿ya? Por ejemplo, a ver, tenemos acá cuando dice cuando va antepuesto al verbo, que ocurre cuando el pronombre átono complemento directo, el pronombre átono complemento indirecto puede aparecer antepuesto al verbo. Dice, te dio un puñetazo. El te, ¿no es cierto? Estamos hablando de a una segunda persona, ¿no es cierto? Te dio un puñetazo. ¿No? Como decir, a ti te dio un puñetazo. ¿Ok? Ahora, en el caso del pronombre átono en función de complemento indirecto, en algunas ocasiones puede aparecer reiterado en la misma oración por medio de la forma tónica acompañado de una preposición. Con esta reiteración se pone de relieve en la frase de la persona designada por el pronombre. Por ejemplo, si tomamos el mismo ejemplo anterior que dice te dio un puñetazo a ti, ¿no es cierto? Ahí lleva ya la fuerza de voz, ¿no es cierto? Cuando le estamos indicando te dio un puñetazo a ti. Entonces vemos que en el ti es donde lleva la fuerza de voz, ¿no es cierto? Entonces ya vemos que aquí, cuando está como complemento indirecto, vemos también que podemos poner el tema del pronombre con fuerza de voz, o en todo caso tónico, ¿no es cierto? Okay. Ahora, cuando en la oración se requiere dar énfasis a la forma tónica precedida de preposición, puede situarse delante de la forma átona. Por ejemplo, ahí tenemos la letra o el fonema, en todo caso, A. Nos dice, a ella le he escrito, ¿no es cierto? Vemos que ya la forma tónica vendría a ser ella, ¿no es cierto? Y el le vendría a ser átono, como hemos visto en la lista de pronombres átono. Dice, a ella le he escrito. El otro dice, a nosotros nos han puesto una multa. A nosotros nos han puesto una multa. Entonces ahí vemos que también lleva una preposición a, ¿no es cierto? Antes del pronombre tónico y del átono cuando se conjuga dentro de la misma oración. Bien. Ahora, el texto indica también, dice, no es raro que en una misma oración se presente, además de un pronombre personal átono, haciendo de complemento directo, otro pronombre átono haciendo de complemento indirecto, cuando uno de estos complementos es lo, los, la, las, le y les. Uno de estos debe ocupar el segundo lugar en la oración. Aquí tenemos, por ejemplo, nos lo quitaron. Vemos el complemento indirecto
y el complemento directo. Lo mismo sucede con el siguiente ejemplo. Me le ofrecí, ¿no es cierto? Vemos complemento directo y complemento indirecto. Y podemos seguir complementando el tema de la oración. No se olviden que la oración no es solamente pequeñas palabras, ¿no? Todos estos pronombres son parte de una misma oración y que pueden ser conjugados en distintos tiempos, inclusive unidos. Ya han visto que el tema del pronombre se une con verbo, en algunos casos, en otros va antes, en otros va después, en otros son de otro tipo de género, ¿no es cierto? Y así podemos conjugar y saber cuáles son pronombres y cuáles no. Bien, entonces, hasta donde hemos visto el tema referido de los pronombres, sabemos que cuando hablamos de algo o de alguien, aunque no mencionemos nombre, al indicar estos pronombres me, le, nos, lo, nosotros, nos, ella, le, sabemos que es un pronombre de lo cual nos estamos refiriendo a alguien o a algo. Bien. Ahora, cuando los pronombres átonos están en función de complemento directo e indirecto, aparecen junto a la forma les. Ya esto ya lo vimos. Se transforman en se, ¿no es cierto? Vemos que se ya está transformado, dice, se lo compré ayer por la tarde, dice, ¿no? Porque el complemento directo ya tenemos el lo, ¿no es cierto? No podemos poner les, ¿no es cierto? Ya no vendría, no tiene sentido dentro de esa oración, ¿no es cierto? Al conocer el habla ya sabemos que no tiene mucho sentido, ¿no es cierto? Por eso dice se transforma en se. Se lo compré ayer por la tarde, ¿no es cierto? Ambos pronombres, tanto se como lo, pero uno funcionando como complemento indirecto y otro como complemento directo. Como complemento directo, porque estamos hablando de a quién le compré, ¿no es cierto? Se lo compré ayer por la tarde, ¿no es cierto? Ahora, si quitamos el complemento indirecto y queda el complemento directo, podemos decir lo compré ayer por la tarde, ¿no es cierto? Estamos hablando de algún objeto, pero el complemento indirecto también funciona como pronombre y está indicando de que a alguien le compró ayer por la tarde, ¿no es cierto? Que a alguien se le compró algo ayer por la tarde. Bien, entonces como que damos una cierta información adicional, pero el complemento directo puede aparecer indistintamente sin el complemento indirecto. Bien, eso es lo que quiero hacer notar allí. Ahora, cuando van pospuestos al verbo, solo cuando el verbo está en imperativo, infinitivo y gerundio, tal como vimos en los anteriores. Los mismos ejemplos, ¿ya? Perdón, las mismas formas del verbo, aunque esté con distintos ejemplos, ¿ya? Escríbeme o debo escribirle. Estaba escribiéndole. Bien, ahí vemos las formas de los verbos, ¿no es cierto? Y cómo está conjugado con el tema del pronombre. Bien, estamos hablando de primera persona, segunda persona y en el otro podemos hablar de segunda o tercera persona dependiendo a quién le estamos hablando, ¿no es cierto? Bien. Hasta aquí tenía el avance de hoy porque supuestamente teníamos que hacer un repaso. Y bueno, quisiera ver si está claro porque la próxima clase, como vamos a pasar nomás la clase el día de mañana, debido a que se postergó el examen, vamos a continuar avanzando. Voy a terminar la unidad 6 para entrar en la unidad 7. Ya, termino la 6 y enseguidamente continuamos con la 7. Ya, para el día lunes terminar la 7, el martes empezar con la 8, ¿no es cierto? Ya, dependiendo de qué tan entendible esté el tema. Bien. Bueno, no sé si tienen dudas sobre hasta dónde hemos avanzado, si está entendible el tema de los pronombres y sus conjugaciones. Pero yo tengo una duda, ¿ya hay cuestionario 5, profe? Sí, eso justamente les iba a mencionar, que el día de mañana se les voy a habilitar el cuestionario 5. Bueno, ya estaba programado en realidad la plataforma para que se habilite mañana. Entonces mañana a las 7 de la mañana, si no me equivoco, ya estaría habilitado para que puedan hacerlo, siempre y cuando hayan hecho el cuestionario 4.
Si hicieron el cuestionario 4, tendrían que haber hecho el 3, ¿ya? De todas formas, el cuestionario 3 y el 4 están habilitados hasta el día sábado, para que no tengan ningún inconveniente, ¿ya? Y lo mismo pasa con el tema del práctico, ¿ya? El práctico del tema 3, para quien no lo haya presentado, también para que lo presente, ¿ya? Y bueno, eso por una parte, ¿ya? No se olviden hacer los cuestionarios de autoevaluación y así aprovechan de ir repasando. Bien. Ahora, también vamos a avanzar un poco el tema de los ejercicios que hay en el texto, ¿ya? Vamos a ver si se ha captado el tema número 6, ¿ya? Y vamos a empezar haciendo, si pueden ir a las páginas, ahorita les digo. Vayan por favor a la página 118 del texto. Ya está, ya. Ya. Bueno, van a hacer los siguientes ejercicios y vamos a ir preguntando la siguiente clase, ¿ya? Solo a modo de ir practicando. Van a elaborar, por favor, el ejercicio número 1, el 1.1, luego el 1.3, luego el número 2, luego el 2.2. Bien. Eso sería a modo de tarea, ¿ya? La próxima clase vamos a empezar a preguntar para ver cómo les ha ido. Ya vamos a preguntar con nombre, ¿ya? Y para esta vez vamos a necesitar cámara web, ¿ya? Van a activar su cámara cuando empecemos la clase de mañana, ¿muy bien? Entonces, por favor van a hacer el 1, 1.1, 1.3, el 2 y el 2.2. Bien. Ok. Bueno, eso sería ya. No sé si estamos a tiempo todavía. Bueno, no sé si tienen dudas. Bueno, la idea ha cambiado un poco el tiempo ahora porque justamente la idea era hacer el repaso y bueno, no estaba dentro de mis planes continuar la unidad. Ya. Si no tienen dudas, quisiera que me digan, por favor. Listen, Dígame. es el de la página 115 de ejercicios, dice, ¿no? 118. 118. Sí. Están por número, van a hacer todo el ejercicio 1, ¿ya? Identifique los pronombres, dice. Luego el 1.1, pronombres en tercera persona. 1.3, pronombres variables. El 2 nos indica si dice, si la palabra que está en negrilla, dice, es un pronombre personal, ¿ya? O sea, tienen que decir si es un pronombre personal. Y en el caso del 2.2 es para identificar los pronombres personales átonos que van pospuestos al verbo, ¿ya? Ahí ven ustedes varias oraciones, entonces tienen que ir identificando, ¿ya? Pueden ir poniendo con un lápiz subrayando o con un resaltador resaltando, ¿no es cierto?, lo que ustedes vayan identificando, ¿bien? Y la próxima clase, que es mañana, vamos a dar la clase nomás para que vayamos respondiendo. Ahora, no sé si van a pasar clases en las otras materias. Me parece que como recién han pasado este comunicativo, no sé desde qué hora lo saben, pero yo no hace mucho que lo sé. Para ver si es que se pudiera cambiar el horario de mañana, ¿no? Si es que están de acuerdo para hacerlo más temprano. Pero todo depende de ustedes, pues, ¿no? ¿En qué horario sería? Porque mañana vamos a estar con el licenciado de biología desde las 12 hasta las 3.
Ya, mucho depende de los horarios de las demás materias, ¿no es cierto? ¿Cómo van a Sí, estar? o creo que era de 12 a 4, algo así. No recuerdo bien, pero íbamos a estar como unos 2 periodos con él. Ya. Sería, eh, sería que lo hable con los demás ya. licenciados, porque también mañana tenemos exposición con la profesora de psicología igual. Bueno, ya, ok. Bueno, vamos a hablarlo a ver si es que se puede adelantar y si no se pudiera, bueno, vemos el mismo horario nomás. Y si se pudiera, bueno, ya les voy a escribir al grupo del WhatsApp y les indico la hora, dependiendo la hora de las cuales supuestamente estarían libres, ¿no? Si es que están libres a las 7, bueno, les digo a las 7 nos vemos, pues, ¿no? Ya les estaré informando. Pero por favor hagan esta tarea a modo de practicar y ir avanzando un poco, ¿ya? Bueno, eso por ahora. Yo voy a seguir avanzando para poder avanzar más rápido desde la clase siguiente y el día lunes para que podamos terminar y poder al final darles tiempo para que puedan hacer ya sea su examen este viernes o en el caso del próximo miércoles, creo que es el segundo y final examen. Bien. Ok. Si no hay más dudas, si no tienen preguntas, vamos a quedar aquí por hoy. Ya tomó la lista, Lice. Sí, solamente tengo 17 personas, me parece que no hay tantas, así que no hay más dudas. ¿Nadie? Bueno, si no hay más dudas, entonces por hoy día, por favor, vamos a quedar ahí, pero para compensar la otra vamos a tener un avance un poquito más extenso, un poco más rápido, por eso les estoy pidiendo que hagan estas tareas para que ya estén un poco más, como se dice, un poco más adentrados el tema, para que avancemos lo siguiente con mucha más rapidez, terminemos y empecemos el 7. ¿Bien? Ok, la compensaremos este tiempo, por favor, para la siguiente clase y el día lunes también. Bueno, nada más sería y que pasen buenas noches. Buenas noches, Lisa. Buenas noches. Buenas noches, Lice. Hasta mañana. Buenas noches también.